La última vez que les hablé del siervo inútil y hice mención de que todo siervo tendrá que dar cuentas, rendir cuentas a su Señor. Y les recordaba que nosotros, cada uno de ustedes, hombres, mujeres, niños, somos siervos y que un día tendremos que dar cuenta a nuestro Señor. Y la pregunta con que terminamos era, ¿somos siervos útiles? La palabra dice que cuando hemos hecho todo lo que nos ha sido enviado, tenemos que decir, siervos inútiles somos, eso, para que de nada nosotros nos gloriemos. Pero un siervo está esperando siempre a su Señor. Y recuerde que la palabra siervo significa esclavo también. Alguien que ha sido comprado. Siervo es alguien que ha sido comprado. En el Antiguo Testamento, muchas personas eran esclavos de alguien, pero si uno deseaba comprarlo, iba y hablaba con el dueño, pagaba lo que pidiera y ese esclavo se convertía en el siervo de este nuevo Señor. Nosotros tenemos que recordar eso, que Jesús nos compró. Y nos compró no con plata u oro, sino que nos compró con su propia sangre. Pagó el precio derramando su sangre en la cruz del Calvario. Y por eso somos siervos de Él. El Señor se fue, iba a salir de regreso al cielo. Estaba ahí con sus discípulos y los discípulos se habían entristecido un poco, pensando que el Señor se iba y ahora qué iban a hacer. Pero el Señor les da una palabra de consuelo. Dice, yo vengo, he aquí, yo vengo pronto. No se afane, yo vengo pronto. Y es que despedirse de alguien con quien se ha establecido un vínculo afectivo, eso es como si a uno le arrancaran una parte de eso. Pero lo bueno es cuando dicen, espérame, yo vengo otra vez. Amigos, hoy día que hay internet y sus ¿cómo se llaman estos? Sus celulares y el WhatsApp, ya parece, eso no se echa de menos, ¿no? Usted puede tener ahí, pero en esos tiempos la comunicación era muy difícil. Cuando los misioneros como don Patricio vinieron de Inglaterra, en esa época más o menos una carta para ir a Inglaterra y a Australia y volver era unos 6 meses. Entonces había que confiar. Cuando estos misioneros salían de sus casas, sus familias confiaban que Dios estaría cuidándolos y que un día ellos iban a regresar para reunirse con ellos nuevamente. Hay quien piensa que la venida de Jesús aquí este pasaje hace referencia a que Jesús vendría para destruir el imperio romano que los estaba agobiando y esclavizando. Pero ese no era la verdad. Jesús dijo, yo vengo pronto. Él quería venir por su iglesia. Yo vengo pronto. Cierto, cuando Jesús venga, juzgará y será el fin del mundo. Pero la promesa aquí es para su iglesia. Yo vengo pronto para estar con ustedes. Jesús vio la tristeza y la incertidumbre. Por eso le dice, eran palabras de ánimo, para animarlos. Para continuar en la tarea y continuar haciendo la tarea que Dios les estaba dando. Pero esta expresión, he aquí yo vengo pronto, como palabras de ánimo, nos está animando a guardar la palabra de Dios. Se iba Jesús y lo único que ellos tenían eran sus enseñanzas.
la palabra de Dios. Dice así, estas palabras se refieren al contenido del Apocalipsis. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado un ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Aquí, guardar no dice de archivar, sino de obedecer y cumplir la tarea que Dios había dado, que el Señor había dado para que cumpliéramos nosotros, sus siervos. He aquí, yo vengo pronto. Era para animar a sus siervos, animarlos a guardar la palabra de Dios. Y tres razones por las cuales nosotros podemos confiar en la palabra de Jesús. Primero, porque esas palabras son fieles, no cambian. Y cuando es fiel significa que se alinea perfectamente con algo. Y la palabra que nosotros encontramos, la palabra que nosotros hemos recibido del Señor, se alinea perfectamente con la persona, el carácter de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios. Dios es fiel. Entonces, la palabra que Él nos ha dado, podemos tener la seguridad que son fieles, que no van a cambiar, que permanecen. Luego dice que son verdaderas. La verdad, sí, la palabra de Jesús es verdadera. Esta palabra es verdadera. ¿Usted quiere conocer la verdad de Dios? ¿Usted quiere conocer la verdad acerca de Jesús? Acerca de la iglesia, del Espíritu Santo. Aquí está la palabra que el Señor nos da. Una palabra fiel, una palabra verdadera. Y también, ¿por qué podemos confiar en esa palabra? ¿Por qué podemos decir que esa palabra es fiel y verdadera? Por una razón muy sencilla. Porque esa palabra viene de Dios. Y Dios no cambia. Los grandes hombres a veces preparan discursos muy elocuentes y dicen algunas cosas que de pronto a veces no salen exactamente como la verdad. Y después de un tiempo, las personas se olvidan de eso. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y nos dice que la palabra es verdadera, que es fiel y que procede de Dios. Y por eso nosotros podemos agarrarnos de esta palabra y confiar lo que el Señor ha dicho. Confiar que lo que Él ha dicho es para nosotros. Seguirlo y obedecerlo. Palabras verdaderas. Pero note también algo. El ángel, y yo respeto el ángel, lo respeto. Este profeta, Juan, se arrodilló a sus pies y empezó a adorarlo. Qué tentación para ese ángel. Ay, mire, hay un hombre adorándome. Dijo, no. No me adores a mí. Adora a Dios. Por ningún motivo el ángel quiso quitarle la gloria a Dios. Y una característica de un siervo fiel es uno que siempre está dispuesto a darle la gloria a Dios. No a nosotros, sino a tu nombre le damos la gloria y la alabanza. Palabra fiel. La orden de adorar a Dios le fue dada a Juan. Y esa orden ha sido trasladada a través de los años hasta nosotros. La orden es que adoremos a Dios y solamente a Él. También con estas palabras, yo vengo pronto, nos están animando a compartir la palabra de Dios.
Él dice así: no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. A diferencia de Daniel, a Daniel sí le dijeron que sellara la palabra de la profecía, pero aquí le dice: no la selles. El libro debe quedar abierto para que los demás lo estudien, lo aprendan y lo sigan. Sellar indica guardar en secreto. Y el Señor no quiere que su palabra quede en secreto. El Señor no quiere discípulos secretos. El Señor quiere que nosotros, libre y espontáneamente, proclamemos la verdad acerca de Jesús y acerca de su palabra. Dios siempre ha querido que su palabra sea accesible a todas las naciones, a todas las personas alrededor del mundo. Y damos gracias a Dios por los misioneros que van, desde que vinieron de Australia, vinieron aquí, otros vinieron de Inglaterra, de Irlanda del Norte, otros de aquí, de estas partes, vinieron para proclamar la palabra de Dios. Y ese es el encargo que nos ha hecho. Dios no quiere que la palabra quede escondida, sino que la palabra llegue a la verdad de Dios, llegue a las personas. En una ocasión, tal vez le he hecho referencia, un sábado mientras las mujeres en acción estaban reunidas, estaba caminando ahí cerca de 3 elefantes y me dio el deseo de llamar a una persona allá en el Guainía. Yo sabía que ya habían instalado un teléfono. Y llamé y me contestó un muchacho que se llama Jair. Le dije: hola Jair, ¿cómo está? Me dice: estoy bien, estamos bien. ¿Tu papá cómo está? Me dijo: hoy lo enterramos. Yo quedé en silencio. Ese hombre había sido uno de nuestros discípulos. Y dije: ¿están muy tristes? Me dice: me cayó la boca. ¿Por qué vamos a estar tristes si sabemos que Él está con Jesús en el cielo? Eso es confiar en que la palabra que ha creído es fiel y verdadera. Dios quiere que su palabra llegue a toda criatura. Damos gracias por los misioneros. Y es una responsabilidad muy seria de los misioneros. Sí, la iglesia les envía. Y los que están aquí les digo, pero Dios les ha encargado una tarea a ustedes y a nosotros. Y es predicar su palabra y hacer discípulos. Hay siempre 2 reacciones a la predicación de la palabra. Mire lo que dice el versículo 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. En otras palabras, que usted tome una decisión. Usted tendrá que tomar una decisión respecto de esta palabra, respecto de la palabra que Dios ha enseñado, que usted seguirá o la hará a un lado. Pero también tenemos que recordar que el solo hecho de escuchar la palabra de Dios nos hace responsables ante Él. Nos hace responsables. Y a nosotros los cristianos, los que hemos creído en el Señor, nosotros pensamos, estamos bien. Y sí, estamos bien. Pero yo quiero que usted recuerde algo, lo que dice Pablo. Es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Hay el juicio en el trono blanco, pero nosotros los cristianos estaremos frente al tribunal de Cristo. ¿Y por qué Él? Porque Él es el que nos compró, Él es nuestro patrón, podemos decirle, y que nosotros somos siervos de Él, y que nosotros entonces tendremos que darle cuenta a Él.
Por eso habla de las recompensas, ¿no? Unos recibirán una recompensa con el carácter del oro o de la plata, pero otros, y Dios no lo quiera, recibirán una recompensa como si fuera algo hecho de paja, porque así ha sido el trabajo, el servicio que le han prestado al Señor. A Dios no se le pasa nada, no pasa por alto ninguna de nuestras obras. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el primero y el último. Estas frases nos enseñan que Jesús tiene en cuenta todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo. Esa es una verdad muy seria. Dios le ha encargado a usted algo, Dios le ha encargado una familia para cuidar, usted dará cuenta de eso. Dios le ha encargado para dar un servicio al Señor, usted dará cuenta a Él. Dios nos ha encargado de enseñar su palabra, daremos cuenta al Señor de la manera que lo hemos hecho. Dios tiene en cuenta todo lo que nosotros hagamos, sea bueno o sea malo. Pero aquí hay una advertencia. Para los que hayan rehusado enderezar sus vidas, dice, no entrarán. Y habla, dice, los perros no entrarán en el reino de los cielos. Y es que, ¿será que algunos quieren llevar su cachorro allá? No. ¿Sabe cuál es la característica de un perro? Que se traga su vómito. Suena horrible, ¿no? Entonces aquí cuando dice que los perros no entrarán en el reino de los cielos, quiere decir que los que habiendo conocido la verdad, se apartan y vuelven a su vida antigua, a tragarse su vómito, dice, no entrarán en el reino de los cielos. Los hechiceros, los practicantes de la magia o de las hechicerías, hechiceros, muchas cosas, muchas personas son dadas a consultar el tarot o ir a los adivinos o a los hechiceros. Dice que esas personas no entrarán en el reino de los cielos. Algunos pensamos, y yo pensaba antes así, que la hechicería era pura paja. No, la hechicería es una herramienta de Satanás. Puede ser que les haya contado esto antes, pero en una ocasión, ahí en Tonina, murió un niño. El papá no era cristiano. Al frente de Tonina había un pueblo también que se llamaba Tonina en Venezuela. Y ellos eran los que habían decidido a vivir aparte del evangelio. Pero a este señor se le murió un hijo. Él no era cristiano. Le acompañamos en el entierro. Y una mañana, ahí estaba él con su hamaca y su bojote, cosas para empezar su viaje. Pero lo interesante fue que cuando él estaba en la puerta de su casa, él hizo así. Eso me causó curiosidad. Le dije, ¿qué quiere? ¿Por qué él hace eso así? Él dijo, y un muchacho me explicó, él está diciendo que no volverá aquí hasta que esté muerto el que mató a su hijo con la brujería. Yo dije, bueno, ese sí, pues es como pura especulación para mí, yo pensé. Pero pasaron unos días, unas semanas, y una vez yo estaba en el Alto Guainía y al regresar, mi esposa me dice, ¿sabe una cosa? Dije, ¿qué? Sato era uno de los habitantes del frente. Sato se murió. Le dije, ¿cómo? Sí.
Le empezó un vómito por la mañana y a las 2 de la tarde estaba muerto. Bueno, como a las 2 semanas o a las 3 semanas, regresó este hombre que a quien se le había muerto, regresó contento. Entró a su casa. Después supimos el resto de la historia. Había ido a un brujo que vivía en el Bichada y le había dicho: yo quiero que usted mate al que me envenenó mi hijo. Entonces el brujo, según la historia, sacó un platón de agua y dijo, bueno, y le dijo, ahí en el agua va a aparecer la cara del que mató a su hijo. ¿Salió eso? Él. Era la cara de ese hombre que se llamaba Tato. Entonces, él le pagó para que con la hechicería lo matara. Y así fue. Los que practican, dice la palabra de Dios aquí, hechicería, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Es usted inclinado a consultar el tarot o todas estas cositas que a veces salen en los periódicos? No. Tenemos que confiar en que la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Dice también, no entrarán los fornicarios, es decir, los que practican toda clase de pecados sexuales. Dice, ellos no entrarán en el reino de los cielos. Los homicidas, los que no tienen aprecio por la vida humana, dice, ellos no entrarán en el reino de los cielos. Los idólatras, los que van tras la idolatría. Entonces, fíjese, hechiceros, perros, hechiceros, fornicarios, homicidas e idólatras. Dice, no entrarán en el reino de los cielos. Esta es una palabra de advertencia para que por ningún motivo nos inclinemos por estas prácticas que son de la oscuridad y que son prácticas satanas. Dice, no entrarán en el reino de los cielos. Pero también estas palabras del Señor nos está aclarando que aunque viene, no ha venido todavía. Aquí, yo vengo pronto. A través de los años, muchos han pronosticado y han dicho de la venida del Señor. Algunos se han presentado como Cristos. Bueno, el Señor no ha llegado todavía. El Señor viene y Él dice en su palabra, he aquí yo vengo pronto. Nos da esa expectativa que nosotros debemos estar esperando la venida del Señor. Claro, la Escritura muestra algunos pasajes en que profecías se deben cumplir antes de la venida del Señor. Pero cuando uno estudia las profecías, uno empieza a darse cuenta que el Señor viene pronto. Estábamos en Tonina y estaba visitándonos don Patricio. Y en la radio escuchamos la noticia de que los israelitas habían entrado en Jerusalén y se habían posesionado de ese. Este hombre, don Patricio, salió con una sonrisa y dice, Juan, el Señor viene pronto, porque se estaba cumpliendo una de las señales de la venida de Jesús. Pongan el ojo, pongan el pensamiento en Israel. Israel, aquí es una cuñita, Israel es el pueblo de Dios. Y Dios no se olvida de sus promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios tiene cuidado de su pueblo. Dios tiene cuidado de su iglesia. Y Él no permitirá que las puertas del infierno prevalezcan contra su iglesia. Por eso Él dice, yo vengo pronto. Por último, he aquí, yo vengo pronto. Son palabras que el Señor nos dice para darnos una advertencia. Advertencia. Primero nos da ánimo. Ahora aquí nos está dando una advertencia.
quiere decir, nos está avisando que ya no vendrá como redentor, que ya no vendrá como salvador, que ya vendrá como rey. Y como rey, Él estará dispuesto a pedirle cuentas a nosotros, sus siervos, a los que Él ha redimido. Y hay esa palabra seria. Advierte, para que no añadamos a la palabra de Dios ni le quitemos nada de su palabra. Hay que tener cuidado con eso. No podemos añadir, no podemos quitar lo que la palabra de Dios nos dice. Añadir es suplementar. Quitar es recortar. Y desafortunadamente a veces uno escucha que alguna persona para sustentar su punto de vista le añade un poquitico o le quita un poquitico. No, nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos fieles y firmes a la palabra de Dios. Nos advierte, no le añada a mi mensaje. Nos advierte, no le quite a mi mensaje. Cuando alguien quita algo a la palabra de Dios, se hace responsable no ante nosotros, sino ante el Señor mismo. Por eso nos encarga que seamos fieles a la palabra. Cuando Pablo estaba hablando con Timoteo, dice, Timoteo, y eso nos lo dice a nosotros, cumple tu ministerio. ¿Y cuál era el ministerio de Timoteo? Proclamar la palabra del Señor. Ser fiel a lo que el Señor le había entregado. Entonces, repasando, he aquí yo vengo pronto. Es una advertencia, pero son palabras de ánimo. Que estas situaciones no van a durar para siempre. Que si estamos pasando por dificultades, esas dificultades no van a durar para siempre. Son palabras de ánimo. Nos anima a ser fieles a tu palabra, a mantenernos firmes. He aquí vengo pronto, son palabras de aclaración. Que Él vendrá, ya no como Salvador, ya no como Redentor, sino que Él vendrá como Rey. Y que Él traerá su galardón para premiar a sus siervos. Y por último, nos está diciendo que son palabras de advertencia, nos da palabras de advertencia. Tenga cuidado con la palabra de Dios, que usted no caiga en el pecado de añadirle o quitarle para sustentar sus puntos de vista. He aquí, vengo pronto. Son palabras de esperanza. Que estas situaciones que nos rodean no van a durar para siempre. Que cuando venga el Señor, Él se manifestará en poder y gloria. Puestos en pie, vamos a orar. Yo vengo pronto. Les está diciendo, voy y vuelvo. Han pasado 2000 años o un poquito más, pero el Señor no cambia su mensaje. El Señor no cambia. Él viene, por siempre reinará.
estás, donde tu aguijón, Cristo el vencedor, Él te derrotó. Él resucitó, Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 Jesús, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Viene, Él viene, por siempre reinará. Viene, Él viene, mi Cristo, aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, 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 oh. Resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 oh. Y como iglesia decimos, Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Él viene, por siempre reinará. Viene, Él viene, mi Cristo viene, viene, Él viene, por siempre reinará. Viene, Él viene, mi Cristo viene. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. Oh, 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 aleluya. ¿A quién están esperando? A Cristo. ¿Cuándo viene? Viene pronto. Te damos gracias por tu palabra, porque tú eres rey y vendrás para reinar sobre todo trono, sobre toda potestad, sobre toda la nación. Y nosotros, junto con todos los redimidos, te adoraremos y te daremos la honra y la alabanza, porque tú eres Salvador, tú eres Señor y tú eres Rey de Reyes por toda la eternidad. Gracias por la palabra que has dado a tu iglesia, la Biblia. Gracias, Señor, porque la Biblia, tu palabra, nos edifica y nos da esperanza. Esa esperanza de que tú vienes otra vez. Pido que en el nombre de Jesús tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas y tú los guardes en esta nueva semana de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les guarde, mis hermanos. Amén.